los desafíos. Y un poco todo va en línea, ¿no? Este trabajo en conjunto. Emanuel Álvarez Agis es socio fundador de PXQ Consultora, ex vicepresidente, bueno, atención, ¿no? Viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015. Muchos cargos, tiene un currículum más que extenso, tantos públicos como privados, economista, egresado en la UBA, máster en economía, tiene un posgrado en opinión pública y comunicación. Él va a estar aquí en minutos nada más, como así también Natalio Mario. ¡Ah! Ya llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Perdón, No, estaba muy concentrada porque, digo, me dicen, apurate, ¿cómo le resumo toda la información? Bueno, un placer, gracias por estar con nosotros. Bien ahí, mis asistentes, el equipo de producción, le cuento a la gente que está en su casa. Bueno, Natalio Mario Griezmann es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Bueno, Natalio también tiene un currículum sumamente extenso, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, secretario de la Fundación Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, consejero titular de la Federación Gráfica Argentina. Tanto, bueno, por un lado, Emanuel como Natalio, un lujo tenerlos con nosotros ya en el cierre de esta jornada. Y hablando de lujos, gracias por estar con nosotros, bueno, palabras mayores. Director de Tiempos Seguros, Marcelo Debe, generoso, es multitasking, porque él te filma, te edita, periodista, de todo. Así que un lujazo que tenemos ya de cara al cierre, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Aclaro algo, yo no soy periodista, soy un productor de seguros que un día, porque un amigo nos invitó a hacer un programa de radio, empezamos a hacerlo, así que soy productor, muchas cosas, menos periodista. Pero bueno, acá estoy. Gracias por acompañarnos, gracias. Le pregunté a Manuel, ¿por qué en la foto de los diarios sale siempre enojado? Yo pensaba que me iba a encontrar con un monstruo, ¿no? Una persona normal. El contenido es el monstruo. El contenido es el monstruo. Matan al mensajero. Bueno, digamos que ninguno de los dos tiene cara de simpático, ¿no? Lo son, lo son. Bueno, vamos a la primera pregunta para Emanuel. Con un año recién iniciado en el cual se elegirán nuevas autoridades a nivel nacional, ¿qué escenario ves para el 2023 y cuál es el análisis que haces de las perspectivas para el 2024? Bueno, primero gracias por la invitación. No es una crítica, pero en general los eventos se cierran bien para arriba. Acá no va a ser el caso. Así que el que se quiera tirar, se tira. Hay agua, no se preocupen, no se van a lastimar. No, a ver, quiero dar un panorama lo más sincero y descarnado posible. Creo que hay que internalizar que los años electorales para Argentina, en la última década por lo menos, siempre han sido difíciles. Básicamente porque la mejor manera de llegar al gobierno es que el anterior fracase en lo económico, y eso lamentablemente viene pasando. Ahora, al margen de esa cuestión medio endógena que se armó en la Argentina, este año nos toca enfrentar, sin lugar a dudas, la peor sequía del siglo. Y eso me parece que, sobre todo para los porteños, me incluyo, es algo que queda un poco lejos. Por ahí ahora con el calor, uno escucha sequía, ve y siente el calor y dice, debe tener algo que ver, pero para que entendamos bien la magnitud del evento, la mitad de las exportaciones de Argentina son granos. Esa mitad este año va a ser la mitad de lo que fue el año pasado. Entonces, ese evento nos va a generar un problema en materia de dólares y nos va a generar un problema en materia de precios, porque obviamente que cae la soja, cae el maíz, cae el trigo, pero la cosecha de arroz fue 20% más chica que el año pasado. Entonces vamos a tener un problema con, digamos, la actividad y con los precios y con los dólares, y en el medio vamos a estar en una campaña presidencial. Así que diría, pónganse el casco porque vienen momentos muy complicados. No obstante lo cual, puedo decir hoy algo que no podía decir hace 5 o 6 años. Si pasamos el pozo, lo que viene es bueno. Yo sé que siempre se dice esto, casi para que no nos suicidemos todos juntos acá, pero esta vez es cierto, por lo menos desde los fundamentos que manejan la economía argentina. El mundo necesita lo que produce la Argentina. El tema es si los argentinos nos organizamos bien y se lo vendemos, bueno y barato, no. Bueno y caro, sí. Si no nos organizamos, se lo vamos a vender bueno y barato.
Si nos organizamos y la macroeconomía es sólida, probablemente todo eso que el mundo está demandando derrame, yo sé que esta palabra tiene muchas connotaciones, pero derrame para todos los costados. Una pregunta para Natalio. ¿Cuáles son los principales desafíos del sector de comercio y servicios hoy y de cara al 2024? Sobrevivir. Es poca cosa. No es poca cosa. La verdad que hay que reconocer en la Argentina la capacidad de resiliencia del empresariado argentino, porque los problemas que tenemos ahora son problemas estructurales. Vamos a llevarlo a 90 años atrás, 1930, con el quiebre del sistema democrático, el primer golpe de Estado, y de ahí para adelante, salvo algunas excepciones, nunca volvimos a ser lo que era la Argentina a principios del siglo XX, uno de los PBI más altos del mundo, y hoy estamos de la mitad de la tabla para abajo. O sea que hay que reconocer que hemos hecho las cosas bastante mal, por cierto. Y el empresario argentino es un ser humano que quiere trabajar, el emprendedor, no importa el tamaño de la empresa, puede tener 1.000, 15.000, 20.000 o Doña Rosa en el interior profundo, ella solita con su familia. Todos son emprendedores que quieren ganar dinero. Y después si ganan mucho dinero y quieren hacer filantropía después de pagar los impuestos y le queda la posibilidad, que la hagan. Pero ser empresario en la Argentina es una profesión de riesgo. Ya que estamos en un ambiente de riesgo, ser empresario es una profesión muy riesgosa en la Argentina. Por eso hay tan pocas empresas. Fíjese que, hablando de densidad, comparando con habitantes, Chile tiene 55 empresas cada 1.000 habitantes, Brasil 26 y acá 13. O sea que no tengo por qué decirle a ustedes por qué pasa lo que pasa. Las condiciones nunca se generaron para que la Argentina sea un país que produzca cada vez más empresarios, más empresas, más fuentes de trabajo. Natalio, ¿qué le aportaría a la Argentina si hubiera más empresarios, más emprendedores que pueden sobrevivir a las condiciones que este país le ofrece? Si nosotros tuviéramos la misma densidad que tiene Brasil en cantidad de empresas, hoy tendríamos como mínimo 1 millón de empresas y en lugar de tener 6,5 millones de empleados en el sector privado, podríamos tener 10 millones de empleados en el sector privado y generando cada vez más riqueza. Básicamente eso. Y hay que, a ver, yo siento que en la Argentina hay un cierto sesgo antiempresario. Si hay buenos empresarios, sí. Hay malos empresarios, por supuesto. Como hay el ser humano, hay buenos y malos como en todo, ¿sí? Pero la mayoría de los empresarios argentinos son laburantes, que se levantan a la mañana, levantan la persiana, laburan, se funden, vuelven a abrir otro negocio y siguen apostando a la Argentina. Pero bueno, este es un país que no da respuestas de ninguna manera, por eso tenemos un 40% de pobres. La vez pasada se me enojó un periodista porque yo había dicho que la Argentina no era un país normal. Entonces él salió en su medio a decir que Greenman trataba a los argentinos como anormales. Entonces, yo digo, un país que produce alimento para 400 millones de habitantes y tiene 40% de la pobreza, 8% de la indigencia, 2 de cada 3 niños que nacen son pobres, gente buscando la basura, se lo puede llamar normal. Un país que tiene el segundo yacimiento de gas del mundo y nos pasamos 10 años discutiendo si el gasoducto tiene que ser redondo o cuadrado, y el año pasado que explotó el tema del gas, se fue por las nubes y nosotros tuvimos que importar pagando divisas que no la teníamos cuando podíamos haber tenido la infraestructura para que ingresen las divisas que necesitamos. ¿Se puede llamar un país normal? Y así puedo seguir con un montón de ejemplos. A eso me refiero de la anormalidad de la Argentina.
Vuelvo a Emanuel. Hace pocos días en Expoagro manifestaste que a esta economía había que resetearla y te pregunto si no alcanza ya con las formas utilizadas en el pasado y si es así, ¿por qué? Bueno, sí, pero a ver, el problema es que Argentina se tiene que ir como muy al pasado para entender lo que le está pasando. Y yo, ahora que la discusión de la inflación está tan a tope de agenda y sobre todo, bueno, cuál es el programa el año que viene para bajar la inflación con un nuevo gobierno. Yo en esto quiero ser muy sincero en este sentido. Los economistas los fenómenos inflacionarios los tenemos muy estudiados y hay, como en la física, hay veces que la diferencia cuantitativa se transforma en una diferencia cualitativa. O sea, qué sé yo, el agua a 10 grados está fría, a 0 es hielo. Entonces, la inflación cuando pasa ciertos umbrales empieza a tener otra dinámica y entonces requiere de otros remedios. Hay algo paradójico de lo que nos pasa, no estoy deseándolo, simplemente estoy describiendo, que es que si uno estuviera en una situación de hiperinflación, aclaro, desde el punto de vista conceptual, económico, obviamente para para Pricewaterhouse Argentina está en hiperinflación, pero digo hiperinflación como fenómeno económico, eso de tener 25 o 50% de inflación por semana, si uno tuviera eso y un candidato a presidente se para y dice, si me eligen para presidente el año que viene no va a haber inflación, yo desde el punto de vista técnico podría decir, es muy probable que esté diciendo la verdad. Porque las hiperinflaciones son cosas que uno quiere evitar porque ¿qué hacen? Arrasan y si el que está administrando eso acierta, reconfigura probablemente la economía a un régimen de baja inflación. Por eso cuando uno escucha, de esto se sale con una convertibilidad, la respuesta más genuina es no. Porque la convertibilidad fue una solución a una hiperinflación que vivimos en 3 cuotas. Recuerden que Menem con el primer plan tiene un último coletazo de la hiper en noviembre del 90. Herman González. Claro, la convertibilidad se plantea en enero del 91. Esto es una inflación crónica. Entonces la inflación crónica es una cosa que, como bien lo indica la palabra, la metáfora está sacada de la medicina, es algo que tenés que ir resolviendo paulatinamente, necesita tiempo y si no la atacás sistemáticamente, vuelve enseguida. Cierro cortito con este ejemplo que le contaba recién hoy a Natalio. Acabamos de incorporar un analista en la oficina, pusimos un aviso, se presentaron candidatos, hicimos la selección, remuneración pretendida, coincidíamos en el número y entonces tenemos la reunión para decirle, bueno, quedaste, felicitaciones, empezás el 1 de abril. Entonces me dice, no, quería preguntarles una cosa al sueldo. Entonces yo digo, bueno, por ahí no se lo aclaramos. Le digo, mirá, es en relación de dependencia, normal, es para darte de alta el 1 de abril. No, me dicen, está bien el sueldo, pero lo que más me interesaba era si ustedes tienen algún mecanismo de actualización automático. Razonable, porque dice, bueno, por ahí pedí 10, me van a dar 10, pero me lo van a actualizar en 6 meses. Prefiero 7, pero que me lo actualicen cada... Entonces, esos comportamientos defensivos, que es lo mejor que puede hacer uno en un contexto de inflación crónica, es a la vez lo que hace que la inflación crónica se consolide. Es uno de esos ejemplos perversos donde lo que es óptimo a nivel personal, y lo mismo vale para alguien que hace un contrato de alquiler, para alguien que fija un precio en un comercio o para alguien que tiene que vender un insumo, lo que es bueno a nivel personal, cuando sumamos todos esos comportamientos, es un desastre. ¿Qué es este desastre? ¿Qué es este desastre ahora? Natalio, ¿qué opinión recoge de sus asociados respecto a la carga impositiva, las cargas laborales y la flexibilidad laboral? Si es condición indispensable e imprescindible llegar a un acuerdo en estos temas. Yo creo que con la opinión del sector podríamos regar la pampa húmeda tranquilamente. Son llorones los empresarios. Y sí, quizás sí. En realidad hay un estudio del Banco Mundial donde la Argentina en términos de carga tributaria está en uno de los primeros lugares. Creo que, y no soy economista, pero de cada 100 pesos que ganás tenés que pagar 106 pesos de carga, o sea que te estás comiendo un 6% de tu capital.
tremenda. La presión tributaria consolidada, los costos laborales. Y los costos laborales hay que mirarlo de acuerdo a la zona del país. En el sur son mucho más caros. En el sur pueden llegar al 70%, más al centro o más al norte pueden andar en el 40%. Pero todo eso es relativo si las otras cosas funcionaran. En la Argentina no hay un problema económico, desde mi punto de vista, hay un problema cultural. El problema es que creemos que la Argentina es un país rico. Entonces, como creemos que es un país rico, nos sentimos ricos. Pero en realidad toda nuestra riqueza es potencial. El gas es potencial, el petróleo es potencial, la minería, el triángulo del litio. Mire, Chile, compartimos la misma cordillera, exportó en el año 22 por 60.000 millones de dólares minerales y nosotros creo que apenas llegamos a 4.000 millones de dólares. Ese es el problema. Hay una sensación de frustración que lleva al enojo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con enorme potencial, pero lamentablemente, culturalmente, nos hemos acostumbrado a vivir así. Y este se ha transformado, y lo digo con enorme dolor, casi en un país planero. Y está bien que a esas personas el gobierno las asista, pero no para siempre. Porque si no, ellos ven que sus padres y sus abuelos, varias generaciones, pueden vivir sin trabajar. Y un país que no tiene orden, que no tiene cultura, educación y trabajo, es un país inviable. Realmente, cuando nos ven de afuera para venir a invertir, mire, tengo 30 segundos para contarle una experiencia. Yo estuve a fin de febrero en una reunión. Yo integro la World Chamber Federation, que es la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Nos tocó una reunión de Consejo General en Bogotá y aparte de las reuniones de consejo había paneles. En uno de esos paneles había 700, 800 empresarios en una platea muy numerosa, fundamentalmente de Colombia, Latinoamérica y otros países del mundo. Y en el escenario éramos 6 expositores que teníamos que hablar de las bondades de nuestro país para entusiasmarlos que vengan a invertir a cada uno de los países. Estaba un uruguayo, lo digo por orden, uruguayo, el mexicano, el chileno, la moderadora, Argentina, un estadounidense y un canadiense. Como el uruguayo se quejaba, muy amigo mío, de que siempre por el alfabeto lo dejaban para último, dijo Mónica, la moderadora, ¿sabes qué? Vamos a empezar al revés. Empezó el uruguayo, Argentina fui el último. Cuando arranca Ambrosio, mi amigo uruguayo, dice, bueno, Uruguay es un país chiquito, ordenado, con plena libertad, los inversores ustedes llegan al país en menos de 30 días, tienen la papelería completa para trabajar, los bancos, la tarjeta de crédito, el celular, lo que ustedes quieran lo tienen todo, el colegio de los chicos, vienen con los dólares, entran con los dólares, construyen lo que quieren hacer, si quieren sacar los dólares, los sacan a los dólares, los traen, los sacan con absoluta libertad. Bueno, y así en líneas generales fueron exponiendo todos. Usted no puso. Se bajó del estrado usted. Cuando me toca a mí, justo me había llegado un WhatsApp de un amigo que me dice, salieron los mejores jugadores del mundo. Entonces yo arranco y le digo, bueno, me había dado pie el chileno porque se puso a hablar con el colombiano de fútbol y entre ellos había pica. Entonces digo, bueno, nosotros somos campeones del mundo. Ahí salió el primer aplauso. Después le digo, pero además tenemos el mejor jugador, el mejor arquero, el mejor técnico, la mejor hinchada, y como si esto fuera poco, tenemos al Papa y la Reina de Holanda. Bueno, y después
me eché con las bondades de la Argentina. Lo que le quiero decir que cuando uno está fuera del país, o donde sea, cuando uno se aleja del foco y ve en perspectiva, no puede creer lo que nos sucede a nosotros. No podemos creer que estemos como estemos, ¿sí? Y esto es un desafío enorme lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es... La Argentina tiene un problema que cada gobierno que viene trata de refundar el país. Pero la verdad es que hay que hacer cambios estructurales muy grandes, muy dolorosos, y no sé si la sociedad está preparada para eso, pero no tengo ninguna duda de que hay que hacerlo. Vamos por tu aplauso ahora. No creo. Emanuel, ¿cómo se baja la inflación en este contexto? Si eso es posible, y como fue tapa esta semana en los diarios, te pregunto también, ¿renegociar con el fondo o incumplir el acuerdo? ¿Cómo bajamos la inflación y qué hacemos con el fondo? Bueno, lo que tiren que sea blandito, ¿sí? Claro, apláudanlo después. Sillazos no. Conteste lo que conteste. Con sillas no. No, a ver, yo creo que y retomo lo que se decía recién, a mí me parece que desde el punto de vista económico uno tiene que ser sincero y explicar que esto, antes de mejorar, va a empeorar. Y eso es un desafío para la política, sobre todo, porque como el deterioro lleva tantos años, obviamente la gente tiene cierto nivel de ansiedad, digamos, para que esté esa mejora. Ahora, también yo creo que ahí hay una mala lectura de la sociedad argentina, en el sentido que todos los economistas a veces decimos, no, acá no se puede hacer lo que hay que hacer porque la sociedad no va a tolerar un ajuste, no va a tolerar una crisis, no va a tolerar un cambio de reglas de juego, no va a tolerar un cambio de condiciones laborales. Y después uno mira un poco los números y dice, a ver, pará, hace más o menos 10 años que toleramos que la informalidad crezca sistemáticamente, hace 6 que toleramos que el poder adquisitivo del salario caiga, hace... Pongan ustedes el número, que toleramos que la calidad educativa o la de la salud o la de la seguridad. Entonces, uno a veces dice, tal vez hace 20 años que estamos haciendo un esfuerzo desarticulado, tal vez hubiese convenido concentrar ese esfuerzo en un año o dos, con algún tipo de acuerdo, y después arrancar. A mí me parece que está incompleto plantear el problema de bajar la inflación si uno no plantea el para qué. Porque hay países con baja inflación donde a mí no me gustaría vivir y prefiero Argentina. Y hay países con baja inflación donde a mí me gustaría vivir y no los prefiero respecto a Argentina. Entonces, quiero en este último punto tratar de que al margen de que uno sea... Acá debe haber economistas, ¿actuarios hay? Sí, debe haber actuarios. Sí, claro. Debe haber, qué sé yo, tesoreros, CFOs. Gente honesta también debe haber. Que no están acá. Claro, no, economistas, me incluyo. Tienen todos LEDs, no saben qué hacer, no importa, pero vamos al punto de fondo. Argentina quedó trabado en una situación, producto de la brecha, producto del dólar paralelo, que es muy extraña. Nosotros la otra vez hicimos este estudio para toda la región y miramos ciudades. Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Montevideo, Santiago, 2 o 3 más. Entonces decíamos, vieron que uno dice, no, en Europa comés por 7 euros. Entonces esas consideraciones yo como economista tengo el sesgo a decir, no digamos cosas que no tienen sentido, comés por 7 euros, pero ¿cuánto ganás? Porque si ganás 1 euro, qué sé yo, si ganás 1000. Entonces la forma correcta de mirar cómo está cada laburante en cada ciudad es mirar los mismos precios relativos a lo que cobra la gente. Entonces, cuando haces esa comparación, te das cuenta que Argentina es un país barato en alimentos, el más barato de la región. Baratísimo por lejos, en servicios públicos. Luz, gas, agua, subte, colectivo, tren. Carísimo en electrónica, carísimo en calzado, carísimo en zapatillas, carísimo en motos, carísimo en bicicletas, carísimo en autos. Yo no sé si dan cuenta de lo que valen los autos, pero... ¿no? O sea, uno dice, no, porque los autos están al dólar paralelo. Si alguno consigue autos al dólar paralelo, me trae y yo compro. A mí me lo cobran más que al dólar paralelo. Entonces, esa distorsión de precios relativos, fíjate qué le pasa a la persona. Uno dice, ¿cómo se la pasa en Argentina? Mira, bien, se come barato
y si te querés divertir, te podés subir al 39, que sale en Chacarita, y te pegás 700 vueltas a la capital, gastás 100 mangos. Ahora, la zapatilla la compras en 12 cuotas. Yo no sé si ustedes saben que en el mundo las casas se compran en cuotas y las zapatillas de contado. No es joda, ¿eh? O sea, es una cosa muy rara. Entonces, para mí, la reconfiguración, el reseteo que vos me preguntabas, la baja de inflación, no tiene que ser la baja de inflación per se. Porque si yo les digo, miren, en esta baja de la inflación vamos a ser todos más ricos, le miento. Por lo que se decía recién, porque la riqueza está adelante, no está hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer, lamentablemente, es ser más pobres en algunas cosas, para ser más rico en otras, y después ser más rico en todas. Pero al principio va a haber que reconfigurar. Entonces, a mí me parece la baja en la inflación es fácil de transmitir a la gente que conviene estar en un país donde vos a ver, ¿ustedes vieron la técnica de baldeo de veredas de los porteros que los amo de la capital federal, que van llevando cada hojita con un manguerazo? Si haces eso en París, tenés que vender el edificio para pagar el agua. Mi mamá hace colita de cuadril al horno, 5 horas al horno. La cortás con el tenedor. Viene 1,5 lucas de gas, peso. En París llegas a hacer una colita de horno 5 horas en el horno, olvídate, te tenés que exiliar. Entonces yo digo, invitemos a la sociedad a ahorrar un poquito de gas, a ahorrar un poquito de luz. El pobre, cero aumento. Nosotros, nosotros. Yo en San Isidro pago 1.700 pesos de luz. No vivo en un monoambiente. Entonces invitemos a ajustarnos el cinturón en lo que nos podemos ajustar para poder pasarla mejor, para poder comprarte una zapatilla, una moto, un auto y cuando salga todo muy bien, una casa. Yo creo que bajar la inflación per se, buenísimo, pero es condición necesaria no suficiente. Hay que reconfigurar este país para que le sirva a una mayoría, cosa que hoy no pasa. ¿Y qué hacemos con el fondo? ¿Qué hacemos con el fondo? Perfecto. Con el fondo yo digo algo, mira, yo dije eso y la verdad que no es que subió el riesgo país, cayeron los bonos. ¿Por qué? Porque todos ya sabemos que vamos a incumplir con el fondo. Porque, a ver, si vos venís configurando un acuerdo con el fondo bajo determinado set de premisas, de parámetros, y te cae la peor sequía de la historia, ¿alguien piensa que lo podés cumplir? Es como que yo te diga, mira, agárrate una camperita que nos vamos a comer afuera, y te digo, perdón, nos vamos a comer Alaska. No vas con la misma camperita. Decís, mira, cambiaron las circunstancias, hay que cambiar las condiciones. Entonces, mi punto es, en un país que tiene muy minada su credibilidad, lo que deberíamos hacer es tomar la pérdida. Decir, miren, nos tocó una sequía, no vamos a poder cumplir, vamos a reconfigurar el acuerdo bajo estas circunstancias, porque además una sequía no es una falta de compromiso con el acuerdo, no es una mala praxis, no es una mezquindad política de que no querés cumplir el acuerdo, es una sequía, es un evento de la naturaleza. Y si después lo podemos cumplir, buenísimo, pero al revés es la típica historia argentina, lo voy a cumplir. Primer trimestre te modifico la meta de reservas. Segundo, la fiscal. Tercero, la emisión monetaria. Y a fin de año dicen, che, incumplimos. Y vos decís, yo ya lo sabía el 2 de enero. Entonces lo que digo es, prefiero dar esa discusión. Y sobre todo de cara a la sociedad. Y decir, che, no puedo tener el mismo déficit fiscal. No porque hay elecciones y quiero repartir plata. Sino porque la recaudación de retenciones me va a caer vis a vis la sequía. Entonces, yo creo que es mejor blanquear esa discusión y funcionar con el fondo como en general funciona el organismo. Al fondo vas y le decís, hola, la mitad de mis exportaciones son granos, tengo una sequía. El fondo te dice, ya sé. De la misma manera que el Banco Nación, cuando llega un productor de soja y golpea la puerta, ¿qué le va a decir? Ya sé, pasemos para el año que viene. Te refinancio, pero el año que viene me pagás si llueve. Y el año que viene va a llover. Entonces el año que viene tal vez lo que no le podemos pagar el fondo este año son 3.000 millones de dólares. Este año no nos dan la plata para pagarle a ellos. Este año hay que pagarles neto 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay en el Banco Central? 3.300 millones de dólares. No conviene quedarse con 300 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, y es una estimación, con lo cual, entonces en vez de hacer eso, me parece que conviene mover el acuerdo vis a vis la cosecha y no salir a despilfarrar porque el fondo me dio patente de corso. Pero me parece que un país serio, viene una sequía,
le baja la mitad la producción de granos. Se dice, tranquilo, sigue todo igual. Es raro. Dije eso, me acusaron de las peores tragedias, me acusaron de querer defaultear con el fondo. Yo no usé la palabra default porque habiendo pasado por la función pública, sé que algunas palabras tienen otro peso. No estoy hablando de defaultear, estoy hablando de hacer lo que todo el tiempo se hace con el fondo, renegociar. Bueno, sirvan esta presencia para dejar aclara la posición. Ahí está tu aplauso. Muchas gracias. Bueno.